Ese día fue muy duro. A cualquier jugador de los que tenías delante, que son jugadores de mucho talento, y Croacia lo tenía. Defending champions lead by 1 with 30 seconds to go. Alex es de los que siempre sirve para jugar los 2 últimos minutos. Si lo ves claro, juégatela. Entonces dije, voy con todo. Well, hello and welcome to the wonderful Kraków Arena in Poland. Paul Bray here with you for the final of Euro 2016. It's Germany against Spain. Hefner. They're not scoring often, but it seems that they can score when they want to. Oh, good save, Wolf. And he keeps on spoiling the party. Yo te diría que es la final que nos dolió obviamente perderla, pero sí que simplemente aceptamos que ese día fuimos peores que ellos. Hey, there we go. Germany have won the final of Euro 2016. Era un grupo muy compacto, tenía la selección muy adentro, que había vivido una experiencia súper negativa. Jordi, la verdad que fue un cambio, fue un gran cambio. Nosotros, a partir de septiembre del 2016, especialmente a partir del 2017, nuestra idea es de proyecto. Yo creo que su gran éxito, obviamente fuera de lo que es la selección absoluta, es el haber conseguido crear una estructura, una base que desde los más jóvenes, cuando vienen a entrenar desde el día 1, saben perfectamente lo que Jordi quiere de ellos. Veníamos de un campeonato de Europa previo en 2018 y eso hace que, que el equipo sepa bien a lo que quiere jugar. Yo pienso que en el 2020, pues en el inicio de la actividad, pues yo personalmente cuando veía la selección tenía una sensación de que nos íbamos a adaptar a cualquier problema de la competición y que al final íbamos a terminar ganando, ¿no? Los equipos rivales no se sienten cómodos cuando se cruzan con España. Spain are unbeaten in this competition. They won all 3 matches in Trondheim in the preliminary rounds, beating Latvia, Germany and the Netherlands, all by fairly large margins actually. In that main round in Vienna, they beat the Czech Republic, they beat Austria and Belarus before drawing with Croatia in the final game when they already knew both were qualified. Coming up next, it's the second semi-final as Spain prepare to take on Slovenia. El partido de Eslovenia para mí fue uno de los mejores partidos que jugamos en el europeo. The break is on, and troubles are just growing now for Slovenia. And it's a 6-goal lead, the biggest yet. In the end, a low flick from Alex Dujshebaev. Sabíamos que era un partido muy complicado y la verdad es que salía todo bien, ¿no? Y de repente yo creo que ese resultado favorable nos hizo como quizá ver el final demasiado pronto y nos dejamos ir. Bit of space, yes! It's a 1-goal game, can you believe it? Spain have dried up, a 5-goal lead has just disappeared. Si llega a esos partidos, esos momentos importantes, sabes que el equipo es capaz de sacarlos adelante y ganar. Radios. Dujshebaev fumbles the ball, passive play, surely yes. The arm is up. Era un poco mi misma sensación de decir, ostras, vamos con todo, tengo que ayudar al equipo en todo lo que pueda, tengo que estar más metido. Oh, that could be it. They have done it, the defending champions. They are in back-to-back finals. They will meet Croatia. Jugar con la misma selección 2 partidos en el torneo siempre es muy difícil. The final will see Spain take on Croatia. Croacia es un equipo que sabe jugar los tiempos del partido, sabe adaptarse a cualquier situación. The arena is packed. And there are a lot of red and white shirts. I think the Croatian fans
outnumbering the Spaniard. Croatian president enjoying the moment. Sabíamos que estábamos jugando prácticamente fuera de casa. Tienes que estar mucho más concentrado y con muchas más ganas de ganar. So Croatia throw off the final of the 2020 Men's European Handball Championship. Nosotros empezamos defendiendo 5-1 y no estuvo funcionando. Ellos nos atacaron muy bien la defensa. Nos faltaba encontrar el punto. Yo creo que salimos con un poquito de ansiedad. Durante 60 minutos hay dinámicas y hay que adaptarse a todas ellas y saber reaccionar. No lo estábamos haciendo bien, en plan yo el primero. Big cheer. 2-goal lead restored. Into the line. Oh, huge space. Where was the defence? It all fell apart. It's a team timeout for Spain. Cuando el cambio siempre es por error, ¿no? Llega un momento que tú pierdes a los jugadores, ¿vale? Porque tú a un jugador le estás acentuando el error y además estás castigando con el cambio, ¿no? Entonces ese jugador probablemente tendrá que volver a salir y si ese es el procedimiento que tú has hecho, ese jugador puede perder confianza. Jordi ahí estuvo muy bien, hizo un cambio porque aunque pareciera 3, el marcador estaba siendo tan corto que cada gol costaba mucho. Jorge sale genial, mete unos cuantos goles seguidos que son muy importantes. Hacemos el cambio de la portería de Gonzalo que de repente empieza a parar, nos empieza a meter en partido. Nuestra defensa, cambiamos de sistema 6-0 también. Vamos cambiando las cosas. And they've leveled the score. Makida's entrance has made a huge difference. Dujcebaev, he's come up to the head of the bench. Ellos eran una defensa de muchos kilos, muy grandes, muchas ayudas, cerrados y la verdad que va costando más. No way through for Dujcebaev, who's having a frustrating day here today. Están muy pendientes de ti, hay que dar un pase más, ya llegará tu momento. Long range shot, he's finally found his mojo, has he? That's Alex Dujcebaev. You had a miserable opening. Ese primer gol ya con lo que te va liberando más, te da más confianza, te va soltando. But that's to stop the rot. Powerful effort for Stepancic. Well, he didn't take the bait. Nice penalty by Gomez. It's all square again here in Stockholm with 5 minutes to go. Oh, straight through, off the post, but he's fouled on the way through. It's a 2-minute suspension. Lo que está claro es que no estaría muy contento, seguro. Tal y como estaba siendo el partido, estaba tan parejo que simplemente era amarrar cada posesión, ya fuera cada defensa, cada ataque. Entrerios comes over to Dunjak and says that wasn't. Además, recuerdo un poco cómo fue la acción y considero que fue un poco rigurosa, ¿no? por el momento y bueno, y el contacto, pero bueno, son cosas que ocurren en el partido y que tienes que aceptar. Decía, vamos con todo, intentar asegurar, ya no pasa nada si perdemos el parcial, pero que sea un 1-0, que no se nos vayan. We're coming up to the last minute, Spain are now in front. Oh, turnover! Too many steps! Oh, Karadzic! It may well have cost them, because Spain will run this down, and is the trophy going to stay with them? The defending champions lead by 1 with 30 seconds to go. Alex es de los que siempre sirve para jugar los 2 últimos minutos. ¿Por qué? Porque es el que asume la responsabilidad. Yo siempre he sido consciente de esa presión, pero que yo siento que el equipo confía en mí. Yo me acuerdo que estoy a punto de pedir tiempo muerto, que es que yo estoy a punto de apretar el timbre. Pero afortunadamente, en el momento que estoy bajando la mano para el tiempo, yo me estoy fijando en lo que está pasando en el juego y veo que Alex está armando el brazo. Ellos eran muy grandes, vi el hueco, igual no era un lanzamiento mucho más sorpresivo o que no es tan usado. Encima entre las piernas del defensor es muy complicado, pero bueno, yo en ese momento fue más intuición, fue simplemente el ver la oportunidad, el verlo claro, joder, si lo ves claro, juégatela. Entonces dije, voy con todo. Dujcebaev, yes they are! Because Dujcebaev scores, team timeout called with 25 seconds, but surely now there's no way back. La verdad que
Ni yo mismo, lo único que le digo siempre a Jules, que bromeo mucho con él, es que en ese momento está solo, le podía haber pasado. Fue liberador, ¿no? Digamos, llegado hasta ese punto, habíamos pasado durante el propio partido momentos muy delicados y cuando ocurre esto, pues no solamente yo creo que todos explotamos de alegría. Ese momento de gritas, celebras, en plan, no sabes ni qué ha pasado, simplemente sabes que ha entrado. Y eso, bajar lo más rápido posible, pero a la vez eso, con el corazón aquí de joder, lo tenemos, es nuestro. Y la verdad que simplemente fue eso, una explosión de decir, joder, vamos a ganar. Y ahí sí que lo vi claro. And there it is. Spain become only the second team in the history of the European Championships to retain the title. They have beaten Croatia in the final by 22-20. Yo me acuerdo perfectamente de esa final que cuando termina el partido me siento en el banco, ¿no? Y simplemente lo que hago es mirar lo que está pasando, ¿no? Porque es uno de los mejores momentos que hay, ¿no? Pesa el recuerdo positivo, obviamente, de la acción y de todo. Es el saber que hemos ganado, el poder celebrarlo con gente con la que compartes tantísimo tiempo, con la que le tienes tanto cariño y simplemente eso. European champions 2020, it is Spain.